Este es el primer encuentro de 3 de una introducción a una idea que se me viene gestando desde hace varios años. Lo fui perfeccionando. Yo en su momento creaba espacios o lugares donde toda la gente que venía lo pagábamos por mes y si alquilábamos y yo daba las charlas. Esto pasó hace como 20 años atrás por Belgrano, pero no me cerraba. O sea que vengo con la idea pero no quería formar una escuela parecida a una escuela espiritual donde la gente viene. Ahí me grababan en videos, hay un montón de los pasacas, esos magas, no me acuerdo. Claro, eso. Y lo vengo viendo, lo vengo estudiando, lo vengo charlando con personas que hacen personerías jurídicas y voy viendo el error de caer en una estructura donde el primer nivel, el segundo nivel, y la gente va evolucionando y no necesita un primer nivel, porque viene cuando tiene que llegar, pero parecía desprolijo todo eso de que no. Y hoy, hasta que me di cuenta de que se puede armar algo, y en estos últimos tiempitos se me ocurrió. La palabra parece antigua, Ateneo. Tiene mucho que ver con Palas Ateneas o Minerva, que era la diosa del conocimiento, y es un lugar, no es ni fundación, no tiene personería jurídica, que la gente se reúne con un objetivo en común. En este caso sería un Ateneo del nuevo paradigma, el cual lo conforman todos los que vienen. Generalmente son ateneos de barrio, son ateneos porque los convoca el tango y entonces tocan tango, letras de tango, alguien enseña lunfardo. Los ateneos tienen esas características que vienen de las sociedades de fomento generadas en la época de Perón, donde los vecinos fomentaban ideas, las sociedades. Y me suena la palabra Ateneo porque en el Ateneo uno tiene la libertad de crear un modo propio y no hace falta, por ejemplo, en la fundación la última palabra la tiene el fundador. Después están las sociedades civiles sin fines de lucro, pero tiene que haber un presidente, votaciones, secretario y todo eso. Después están las cooperativas, bueno, en este caso no daba como cooperativa. Y no quiero formar una escuela, Entonces el Ateneo es dinámica, la gente puede venir cuando quiera, estar el tiempo que quiera, y el trabajo lo hacemos entre todos. Hay palabra de estos tiempos, un facilitador de ideas que permite una dinámica grupal donde lo que ocurra, los temas a tratar, cómo va a ser abordado los temas, el facilitador tira varias ideas y luego el trabajo se hace a nivel de los grupos. Por ejemplo, ustedes 4 les gusta el tema Jung, entonces va a haber una consigna muy distinta a lo que se enseña en una escuela de psicología junguiana, pero la historia de Jung, cuadros sinópticos, libros que escribió, y sobre todo conmigo, que ahí es donde voy a ayudar a enseñarle, los resúmenes. ¿Cuál es la idea? Pero la idea de este Ateneo, del nuevo paradigma, me la dio Ken Wilber, que él dice que nosotros cuando hacemos una organización de ideas o un sistema, vamos a llamarle pedagógico o terapéutico, que se organiza, él dice que llegó el tiempo que se llaman mapas de la conciencia, por ejemplo, del rosacrucismo, y se compara con la sociedad teosófica para ver cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son los puntos que no se encuentran, cuáles son los puntos en polaridad, cuáles son los puntos
¿qué porcentaje de puntos se encuentran? Porque se llaman Sociedad Teosófica, pero está que es lo mismo que lo que hace el Rosacruz. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es código egipcio, el otro lo creó Madame Blavatsky y el código es estructura, forma. Entonces, lo que yo traigo es que durante muchos años, y con habilidades y capacidades que tengo de estudiar muy rápidamente, soy muy absorbedor y hago cuadros sinópticos, es mi don, es mi magia, hacer cuadros sinópticos y poder explicarlos con palabras muy sencillas. Yo me propuse que me entienda un médico, un chico de 14 años o de 13 y una abuela que no sabe leer. Mi trabajo es entrar en esos códigos, pero y capacidades que tengo de captar el campo morfogenético del grupo, aún del grupo de gente que está en España y me está escuchando y capto lo que se necesita. Yo me fui dándome cuenta que solo eso, y lo explica un tal Sheldrake como campo morfogenético, y fui comprobando lo que por mucho tiempo fue considerado espiritualidad canalizada o dicha por maestros. Y entonces yo siempre dije, ay, cómo me gustaría demostrarlo todo eso un día. Y resulta que después de tantos años lo que comienzo a hacer es demostrar lo que hace siglos había que creerle a un gurú, lo decían los libros sagrados, y hoy se puede demostrar. Entonces se me ocurrió que todo lo que es canalización, literatura espiritual sagrada, chamanismo, magia, fui dándome mi tiempo a través de muchos años y de una alta dedicación a lecturas, a internet, que me lo dio porque no tengo hijos, me lo dio porque no estoy en pareja, me lo dio porque soy un culo libre, que no me y que investigo y toco la puerta de la casa de aquel persona que voy a Italia y toco la puerta y dice, usted sé que sabe mucho de gemoterapia, me enseña. Bueno, me dice, esto de ser osado, pero es una osadía respetuosísima, una osadía que voy con regalito y todo y le toco la puerta, pero y con un poco de ocurrencia y cosas. Entonces logré poder explicarle al mundo qué es el salto cuántico, qué es el despertar de la conciencia. Entonces se me resumió 4 áreas de mi estudio, experiencia, vivencia conmigo, que son la psicología transpersonal, ahora les voy a decir de qué se trata y la defino, la neurociencia, hoy les voy a decir de qué se trata y se las defino, la mecánica cuántica, que va evolucionando a pasos agigantados, que ahora les voy a decir de qué se trata, autores, libros. De hecho tengo para regalarle libros que se bajan gratis, con cuadros sinópticos, desde luego que es lo que yo voy a facilitar, y religiones comparadas y espiritualidad en el nuevo paradigma. Porque descubrí, América descubrió Colón, que se están tocando estas 4 aparentes ciencias, investigaciones que empezaron hace un tiempo y hoy están llegando, al yo seguir la evolución de todos estos, a un mismo punto, y se lo llamará evolución consciente del hombre. Salto cuántico, nueva era, nueva humanidad, era dorada de Saint Germain, evolución consciente. Y están preparadas nuestras células para ese salto cuántico. Y sé cómo explicarlo, porque me los tengo que explicar a mí. Y gracias a que tengo amigos que puedo tocar estos temas, me escucho para ver cómo yo hago cuadros sinópticos de todo lo que me ofreció el mundo. Estuve con los Rosacruz, estuve en 3 sociedades teosóficas, para ir a las escuelas.
estuve en el hogar de Saint Germain en el año 1980, ahí que estaba María Pergesi, que venía de Connie Méndez, estuve con la Unity, estuve con sufismo, estuve con budismo, y me fui dando cuenta que habían puntos de encuentro, muchos, y la explicación de lo que ocurría, esta ciencia, 4, que yo llamé a esas 4 la conciencia de un nuevo paradigma, donde tengo la necesidad de compartir esta gran síntesis, definiéndolas, clasificándoles, mostrándoles autores, y yo haciendo casi, explicándole en 20 minutos 5 libros, de qué se tratan, a dónde van, de dónde vienen y qué siguen y hacia dónde se está acercando, porque tengo ese don, habilidad, capacidad, memoria. Los que me conocen saben que soy muy rápido y me doy mi tiempo, y cuando lo explico, ¿era eso? Sí, era eso. ¿Y todo eso era el rosacrucismo? Sí. Y hay uno que creado por más gente, el otro creado. Entonces, necesito comenzar a organizar mis ideas compartiéndosela a ustedes, porque es el único modo en que se organizan las ideas, cuando se da. Yo cuando me recibo de la universidad, termino el curso cuando empiezo a atender pacientes, cuando doy lo que recibí y voy perfeccionándome y voy deduciendo. Así es el aprendizaje. Y bueno, yo absorbí conocimientos, tengo autores, tengo las diferencias sutiles que hay entre Jung y Freud. Entonces les voy a mostrar los mapas de la conciencia y cómo todos están tocándose. Y hubo una evolución de la física mecanicista newtoniana a qué pasó después cuando apareció un Einstein. Y les voy a contar lo sencillo que es la física cuántica, de creer que todo era una estructura rígida, mecanizada, como un reloj, a una estructura dinámica que se perfecciona en sí mismo, y eso es la mecánica cuántica. Y que somos más que nuestra historia mecanicista de que yo soy lo que pasó en la panza de mamá, yo soy lo que pasó a los 7 años, yo soy un ser multidimensional que me pasan múltiples cosas de múltiples realidades, y hoy se pueden explicar. Entonces voy a clasificar y un poquito a empezar a dar definiciones y cómo va a ser el modo de trabajo en estos 3 encuentros que voy a grabar, que pueden ser de media hora, de 1 hora y media, pero tengo un objetivo a cumplir en estos 3 encuentros. Y para no aburrirme, fundamentalmente, para no aburrirme. Entonces, la propuesta viene cuando yo buscaba un lugar físico donde pudiese venir gente en forma cómoda. Y aparece Clarita y me dice, acá tengo un lugar, sí, que puede ser después otro, pero entonces es como que se me instaló el espacio físico de ese Ateneo, escuela, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, ya tengo, las sillas, almohadones, sillitas, ya iremos comprando, ¿sí? La idea es tener encuentros de 3 horas semanales o un fin de semana mensual de todo el domingo desde tempranito hasta tarde, o cada 15 días de 6 horas, ya vería un sábado, no sé, según los tiempos de las personas y las ganas de seguirme. Pero yo doy bastante sintetizado el trabajo, como para comenzar a aprender un nuevo modo de aprender, que en parte en este Ateneo les voy a enseñar a aprender con el campo unificado del mono 101, y van a empezar a absorber a los autores que les voy a nombrar
para que le caiga la información. Y luego ustedes van a tener la claridad de leer cualquier libro en cualquier hoja y entender al autor. Les voy a enseñar a estudiar primero el glosario del autor, la idea general del autor, que hay mucha gente que hace síntesis de un autor. Bueno, en 2 hojas, ¿qué trajo Freud? ¿Qué trajo Jung? ¿Qué trajo Drúmbalo Melquisedec? A ver, ¿qué trajo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de nuevo? ¿Qué aportó de lo conocido? ¿Por qué fue lo que hizo distinto? ¿Nuevas ideas o un gran marketing? Pero dijo lo mismo que todos. Y lo vamos a ver sin juicio. Y lo vamos a deducir. Y les voy a enseñar a investigar la vida. Porque todo esto está terminando en la evolución consciente, que es ¿qué hago yo de mí? ¿Qué hago yo de mí? ¿Qué hago conmigo? ¿Y qué hago con este entorno que se llama mi vida? Mi caleidoscopio llamado, o la constelación llamada familia, la constelación llamada gente con la que trabajo, la constelación llamada el vecindario, la constelación llamada yo y las parejas, esos mundos. Estas 4 herramientas que les voy a dar, les voy a enseñar cómo están llegando a un mismo punto en común. Que dentro de poco el hombre, la mujer, va a saber cómo crear su realidad a conciencia. Y te lo voy a explicar cómo la mecánica cuántica está llegando a esa conclusión, cómo la física cuántica, la química cuántica, cómo está llegando la psicología transpersonal a esa conclusión, y cómo nosotros podemos curarnos a nosotros mismos, la automaestría, la autotransformación. Entonces te voy a dar, no quiero que me creas, estudia, porque este es el tiempo en que está todo en estas 4 herramientas que les voy a dar. Religiones comparadas, porque hicieron a nuestros sistemas de creencia, a nuestros miedos, a nuestra sala de inquisición, a divide y reinarás. Y vamos a entender que fueron no filosofías divinas, sino interpretaciones humanas. Y que vos podés soltarlas cuando quieras, si no te sirven. Religiones y comparadas, les voy a contar la historia de cómo apareció el espiritismo con Allan Kardec, pero todo a lo mejor en media hora, y los autores, y ustedes van a investigar. Y yo les voy a decir, este trajo, ¿quién quiere trabajar vida entre vidas después? Está un nuevo autor, una nueva temática, vida entre vidas. Ya no es vidas pasadas. ¿Qué ocurre entre vidas? Tengo los libros, tengo los autores, tengo los científicos, psiquiatras, físicos cuánticos. Entonces ya no es un tema de fe. Ya pasa a otra conciencia, la fe ciega, la fe de un sistema de creencia, sino a la comprensión de que somos, y es una nueva racionalidad que se llama conciencia, no inteligencia, conciencia. ¿Cómo es esto? Pues acá les vamos a explicar cómo la neurociencia está descubriendo nuevos sistemas, ahora les explico qué trabaja cada cosa, nuevos sistemas para medir el cerebro de áreas jamás despierta. No hay... Y esto lo trajeron los niños índigos, con una nueva investigación del genoma humano, de lo que se llaman las neuronas espejos, y lo vamos a charlar, pero eso es muy difícil. Bueno, mira, el objetivo de este Ateneo es hacer todo fácil, porque se hizo difícil, ¿sí? Pero no es difícil. Miren,
Hay caminos en la sabiduría del hombre que lo complejo puede ser explicado sencillamente. Y hasta ahora fue explicada complicadamente. Hasta lo más complejo, y con el ejemplo de 2 ranitas, que así era como era explicado en la época de las parábolas, en la época de las fábulas, con alegoría. Y hoy hay gente muy capaz que está transformando eso que parece una ciencia matemática, la mecánica cuántica, en, era esto. Y hay autores. Y causalmente me encontré con un autor, una chica muy joven de Barcelona, que explica la física cuántica en un YouTube de 40 minutos y decís, ¿es esto? Y no hace falta ni dar exámenes, ni que esté en la materia de 4º año, porque lo que quiero es que nosotros estamos preparados a despertar en nosotros un pedagogo interior, un maestro interior. Eso lo está descubriendo la neurociencia y la psicología transpersonal. El arte de aprender por uno mismo. El arte de la inquietud de buscar uno mismo, sintetizar uno mismo, darle prioridad a la lectura, pero sobre todo tomando en cuenta una de las cualidades que trae la mecánica cuántica, la sincronicidad. Lo que me toca leer es lo que me toca leer. No hay un orden de 1er año, 2º año, 3er año, no hay un orden de lógica lineal, hay un orden de lógica circular, que era cuando uno empieza a investigar lo que proponía el Oriente, y cuando vino el Occidente, que todo tiene que ser socráticamente, aristotélicamente ordenado, perdimos un poco un modo de estudiar donde puedes empezar por cualquier parte del libro, porque la idea es terminar captando la esencia. Y eso tiene mecanismos que nosotros podemos despertarlos. Y les voy a enseñar solo la técnica de cómo se despiertan, y lo van a comprobar formando grupos de investigación. Grupos de investigación de tanatología, cómo acompañar a morir o morir consciente, si les interesa el tema. Pero yo voy a dar 1 o 2 encuentros o 6 horas de todo lo que se habló de tanatología, autores, libros, escuelas, lugares que te dan diplomita y todo, pero para que esencias que eso va a ser una experiencia que todos tenemos que aprenderla. Pero vas a aprenderla investigándola, y te voy a enseñar a investigarla. Con los autores, cómo fueron evolucionando, cómo la mecánica cuántica evolucionó la tanatología, cómo la psicología transpersonal forma psicólogos para acompañar gente a morir, o para acompañarte a vos si te anunciaron una enfermedad terminal, y cómo vivir el milagro de salvarte o el milagro del buen morir, y hacer una fiesta hasta que te mueras, y no morirte hasta el segundo en que te mueras. Más el milagro de no morirte, como en la película La Guitarra, que no se murió, porque dijeron te vas a morir, hizo lo que quiso, y como hizo lo que quiso se curó. Y hay mucho desierto, por algo las películas se hacen. Entonces, en estos encuentros, este Ateneo, el tema va a ser que pueden venir una vez, pueden no, pero va a estar siempre en orden, con libros, con trabajos hechos en España, en México o acá, escritos o explicados, y nos vamos a enriquecer todo el planeta con todo el planeta, sin dar exámenes, sin dar títulos, pero sí ustedes sabiendo a saber, aprendiendo a aprender. Es un aprender a aprender. Entonces, yo puedo también traer artistas plásticos, músicos, que pasaban eso. Hoy está el efecto Mozart, se sabe que la música que hacía Mozart tiene efectos antiepilépticos, o ayuda a escuchar ciertas obras de él, a estudiar.
Y todo eso lo vamos a aprender, porque como yo fui muy curioso, tengo un montón de cosas chiquititas que voy a decir, ¡ay, mira, funciona! Porque además lo probé, ¿no? Entonces, en esta visión de religiones comparadas o religión en el nuevo paradigma, hay hasta fundaciones y escuelas de espiritualidad en Estados Unidos, hay autores, hay libros, investigadores, tengo gente amiga que están en esas universidades. Mecánica cuántica, neurociencia y psicología transpersonal, me voy a exponer cómo todos van a llegar a tocarse y unos necesitan del otro para trabajarse. En la parte psicológica, psicología transpersonal. En el conocimiento de lo que es el despertar de la conciencia, áreas cerebrales, neurociencia. La neurociencia sabe hoy qué componentes, qué tipo de respiración logra activar los lóbulos cerebrales, la glándula pineal, el timo, el corazón y las capas de ADN. Y vamos a hacer esas prácticas. Pero luego yo les voy a decir, bueno, excusa, ¿qué temas le gusta de neurociencia? Hay este y este. Bueno, yo los primeros meses se los voy a explicar, después necesito equipos de trabajo. Para que descubran cómo ustedes con esa práctica es otro el modo de aprender y de enseñar. Una pedagogía nueva. Y vamos a descubrir algo que es de fundamental importancia, que lo está descubriendo la psicología transpersonal. Toda pedagogía es terapéutica. Y toda gran terapéutica ha de ser pedagógica. Las dos se tocan. Un buen terapeuta es un gran educador. Un gran educador es un buen terapeuta. Y todo ser humano es terapeuta y educador. Tengo que demostrárselo. Yo le estoy mostrando hacia dónde vamos a ir trabajando. Pero el simple hecho de escuchar esta charla, o estar acá presente ustedes, y saber que esto, que todo el conocimiento está en nuestras células, y que ya lo descubrió la neurociencia y la mecánica cuántica, y tocaron los puntos de que en nuestras células está ya el futuro. Y sí, lo que pasa es que esta conciencia que vamos a despertar tira abajo lo que ya cumplió su función. Religiones, instituciones, política, porque el hombre va a empezar a hacer la política desde sus estados de conciencia. Tal vez cada pueblo va a ser una sociedad de fomento y no hace falta ningún intendente. Y entre todos se van a armar, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman las changadas? No, ¿cómo es que se llama? Cuando se juntan varios y hacen, esto es muy del mundo inca, y levantan la casa uno, ¿cómo se llama? Mechi está en eso, falta Mechi acá. Bueno, las mingas. Y capaz que el mundo se salva haciendo mingas. Y entre todos ayudamos a hacer huertita en casa, y la que hizo mucho tomate se la da la que hizo mucho lechuga, y se la da la que hizo mucho cebolla. Que de hecho está la idea. Sí, así ese juego que estuvo, que tenías que poner plata y todos ganaban, ¿cómo era? Sí, como el juego. Sí, se llamaba el avioncito, tuvo muchos nombres. Salió de una comunidad eso, que todos un día iban a ayudar a hacer sí. lo que tal querían. Sí. Era la otra y se crean, hay una técnica de un australiano que toma de los aborígenes australianos, el sueño se llama, y cómo en grupo se puede organizar empresas. Todo esto está dentro nuestro. Ya está en el campo morfogenético del planeta.
Pero también yo tengo que explicarle que lo que vino a hacer Crayon, el de la rejilla magnética, pero yo no creo en eso, pero sin embargo es física cuántica pura. Puso lo que llama el enrejado cósmico ahora biológicamente, y podemos conectarnos, y es una de las prácticas que hicimos antes del miércoles pasado, la del mono 101, que ya les voy a dar más detalle de cómo, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo con Aurora, que hicimos un trabajo de Lorca, donde yo le enseñé a ella a conectarse con Lorca, con el campo morfogenético que dejó Lorca en su obra, y empezó a hacer algo totalmente distinto periodísticamente, que si ustedes lo escuchan dice, pero ¿esto de dónde sacó esta chica? De adentro de ella sacó a la periodista. Y adentro de ella sacó el modo de... Ahora estamos haciendo Walt Whitman y también ya se hizo Cortázar. Pero desde un lugar que ustedes dicen, ¿de dónde sacó esta chica eso? De ella. ¿Y cómo? Junto conmigo. ¿Y cuánto tarda para hacer esto? Que son como programas que te decís, este es Lorca, yo nunca lo había visto a Lorca así. Sale de adentro. Y ella es la primer sorprendida, y le digo, vamos esto a transmitirlo cuando ahora me voy a Europa, 3 meses, para hacer arte, y que empiecen a hacer dinámicas creativas. Lo traigo acá, obvio, que lo que va a hacer en este taller, va a ser en otro taller donde el nuevo paradigma tiene que ver con el arte, acá tiene que ver con ciencias. Va a haber otro Ateneo, arte, que es un poco el objetivo de Sincroarte. Pero para conocer un poquito cómo se despierta el arte adentro, vamos a entender cómo estoy funcionando. Entonces, después lo iremos agregando. Con Zentangle, con no se imagina la cantidad. Y todo esto está así, pero no sale en televisión. No sale. Pero si ustedes son capaces de ver muy sutilmente, en casi todas las películas de Netflix, está el nuevo paradigma. Sense 8, Tukipuki, Touch, está la física cuántica, que está la serie Touch. Sí. Entonces está, si lo sabemos ver. Entonces para eso están estos encuentros, para también informar, mira tal película, mira tal libro, mira tal video, y van a estar ahí los links en una página que va a salir por internet para buscar todo lo que es link neurociencia, libros gratis neurociencia, y cada uno va a ser su propio maestro en la investigación que quiera. Pero les tengo que enseñar a aprender, otro modo de aprender. Porque si vamos a tener que ponerle el conócete a ti mismo, en este tiempo planetario que tenemos que trascender lo que creímos que era aprender, un nuevo aprender a aprender. Y ese aprender a aprender es a aprender a saber que toda la clave está dentro mío, todas las capacidades, todas las áreas de navegación. Y yo puedo conectarme con un autor que hace cierta técnica nueva de yoga y lo respiro, leo algunas cositas y empiezo a modificar mi yoga. Naturalmente. ¿No sabes nadar? Vamos a buscar si hay en tus ancestros algún nadador y empezás a respirarlo. Vas a ver que el profesor te va a decir, pero vos venís seguido a nadar. Y fuiste 4 veces. O me conecto con los delfines. Pero esto es un mundo, esto es el mundo cuántico. Si hay algo que se parece al mundo cuántico en la historia, fue a la magia. Yo les voy a demostrar que no es magia. Que no es magia el mono 101, que no es magia el campo, la masa crítica, el campo morfogenético. Entonces yo acá les voy a dar autores, evolución del autor, cómo fue cambiando, qué cambió, en qué se contradice, pero no se contradice, sino que descubrió algo nuevo, y lo vamos a investigar entre todos. Yo voy a ser el primer, vamos a ser facilitador, pero lo van a hacer la gente que me escuche ahora. Vos podés estar en este momento en Vietnam escuchándome y vas a trabajar con nosotros porque encontré el modo. Todavía no expliqué cómo es el modo.
encontré el modo. Pero vamos a ver de qué. De estas 4 herramientas que vamos a desarrollar cada encuentro, cada 15 días, para seguir desarrollando las definiciones. ¿Qué es psicología transpersonal? ¿Cuándo se creó la? ¿Qué es la neurociencia? ¿Cuáles son los últimos autores? ¿Cuáles son los autores que me facilitan entender la neurociencia? Bueno, ahí tengo algunos libros para... Bueno, y hay muchos libros que ya lo podemos comprar, para algo tenemos plata, o bajar gratis de internet. Porque hay gente que, la mayoría de la gente que están en estos temas, hacen monografías para que la bajen gratis. Porque saben que todavía las universidades no te dieron el permiso. Eso no significa que no estudiemos en la universidad. Yo, gracias a que estudié en la universidad, hoy sabría que no estudiaría en la universidad. Pero a los 64 años. Me valió. Pero me ayudó el código. Me dio código, me dio glosario, me dio hasta un método de estudio que hoy fue trascendido, pero gracias a esto llegué a esto. Yo fui a los primeros grados que me enseñaron con el sistema global, me acuerdo que se llamaba, a leer y escribir. Hoy capaz que es otro sistema, pero yo aprendí a leer y escribir. Se evolucionó, pero yo aprendí a leer y escribir y me valió. Que tenía después que no servía, que sí servía. Bueno, yo les voy a dar la vanguardia. Entonces los voy a llevar a través de la historia de la evolución, de la vanguardia de la física cuántica, de la vanguardia de la psicología transpersonal. Hubo una historia, hubo una evolución, que ya han quedado con métodos, con ideas, que no son tan complejas, pero era complicada de explicar. Y hoy es complejo, pero simple de explicar. Porque se va evolucionando. La evolución trae síntesis. La evolución trae síntesis. Que es la ley cuántica del mínimo esfuerzo. Y es cuántico. Todo hace el mínimo esfuerzo, el recorrido más directo. Y mira cómo funciona el universo. Mira cómo funciona nuestra célula. Mira cómo seguimos vivos. Y es la ley de la mínimo. Está la teoría del caos, que es romper lo organizado, desorganizate, pero hay una desorganización cuántica que es dinámica, creativa y se modifica a sí mismo. No es un reloj. Hay películas buenísimas de Ullman, no me acuerdo, del año 1968 o 70 y algo, 74, donde ella va a un lugar en Francia y donde hay una charla con una expareja, que ella era una física cuántica y él un físico mecanicista, y había un poeta, y todos coincidían en el tiempo que venía, y se hablaba ahí del campo unificado, de la teoría de las cuerdas, de la teoría, en los principios, con una sencillez y aparte con una trama. Y amena, y todo ocurre en un lugar de Francia que hay una isla que baja el agua, que está ahí, y se puede ir caminando 2-3 días por año. Saint-Georges, no me acuerdo, en Francia. Claro, muy lindo, tuvo una historia, pero esta película me enseña más que la secundaria en 1 hora y media. Aprendí más que esto era. Y bueno, hay gente muy que transforma lo complejo en simple. Porque lo complejo no es complicado, complicada es la mente. Es cuando no entiende lo simple, lo complejo. No hay cosas complicadas en la evolución. Bueno, todos estos conceptos los vamos a jugar. ¿Y esto de dónde viene? Y si te cuento de dónde viene la física cuántica, ¿quién empezó a hablar de que había un campo de energía que estaba constantemente en movimiento, en evolución? Y fue en el hedonismo, Epicurio, paralelo a Aristóteles, y de Epicurio salió la física cuántica, porque explicó cómo era el atomismo.
la teoría del átomo, que lo trajo otro, que decía, ay, pero esos nombres tan antiguos, sin embargo, están recurriendo a ellos para seguir para adelante. Porque hubo un alto retraso de lo que fue religión o ciencia y pelea. A punto de matar a los que decían que no era el centro del universo el planeta Tierra, lo mataron. Y Galileo, su hija fue la monja que no lo dejó hablar hasta que murió. Fue preso con su hija como carcelera, que era monja. Porque si no lo quemaban, ¿eh? Quemaron unos cuantos. Y quemaron unos cuantos astrónomos, no astrólogos, astrónomos. Bueno, y todo esto cambió, pero quedó en nuestra memoria ancestral tanto miedo, tanta ignorancia basada en supersticiones. ¿Cuál es la mayor de las supersticiones? ¿El castigo de Dios? ¿El temor a Dios? El infierno fue un invento del hombre. Todo eso tenemos que evolucionarlo. Qué difícil de Trascenderlo, pero hay que trascenderlo sin enojo. Hay que trascenderlo con sabiduría. Hay que trascenderlo como decir, ay, gracias, secundaria, pero nunca más. Y la universidad más o más. Menos mal que uno hacía lo que le gustaba, pero tuviste que tragarte las notas, los exámenes, la mala onda con el profe porque un día le contestaste y no te definía, esas cosas emocionales que tiene la vida. Entonces, parte del trabajo de hoy es explicar que voy a explicar estas 4 ciencias. Se le explico un poquito. La psicología transpersonal habla de la evolución psicológica que está dando el ser humano, trascendiendo la psicología ortodoxa y tradicional, casi manejada por Freud. Comienza la psicología transpersonal a llamarse transpersonal, pero aún no, con la Gestalt. Empieza a ser distinta a la psicología común, a la psicología que se estudia en la universidad. Recién hace poco se estudia la Gestalt, después apareció la transpersonal, la transaccional, pero ese cambio donde se revé a Jung se llamó transpersonal. ¿Por qué transpersonal? Porque se trasciende la historia personal, está más allá, metapersonal, transpersonal, se trasciende el ego, de que yo soy la historia desde la panza de mamá hasta hace poco, no, pero ya hace poco sí, y lo que me pasó en esta vida. En el psicoanálisis es que pasó a los 3 años. Bueno, la transpersonal dice vidas pasadas, trabaja vidas pasadas. Un psiquiatra trae todo un archivo sacásico, terapias de vidas pasadas. Los autores los vamos a tocar en su momento. Fueron evolucionando vida entre vidas. Ya lo importante no era la vida pasada, sino que traje como diseño esta vida. Aparece un tal Michael Newton, vida entre vidas. Tengo los libros gratis. Trajo una revolución. El tipo por hipnosis descubrió que podíamos sintetizar lo que íbamos a hacer en esta vida yendo nada más antes de nacer. 2 libros que son fascinantes. Los puse ahí gratis en Facebook, en un grupo que se llama Surfeando el Nuevo Paradigma. Puse un montón de material, y cuando digo un montón es mucho, Pueden buscar hasta el final porque van a encontrar hasta gratis para bajar esos libros. Vamos a tocar estos temas. A mí me fascinó, me dio vuelta la cabeza. Le dije a Alan Kardec y le dije a Chico Xavier, que son espíritas, sí. o al que canalizó a Ercilio, no sé cuánto, que canalizó a Ramatis, gracias, pero no existen esos infiernos, duran unos segundos. Los que se quedan en lo que parece 20 años en un infierno, son 20 segundos. No hay infierno más que en tu creencia de que vas a un infierno y después te das cuenta de que tenés que venir a trascenderlo. Un trabajo de investigación absolutamente científico que
no tiene precedente. Michael Newton. Y están ahí los libros, los bajas gratis, porque esta gente te permite que vos investigues esto. Porque quieren que salgamos de la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Social, que es la peor. Social. Que nos determinan qué tenemos que pensar, cómo tenemos que comprar, qué sirve y qué no sirve. De esa hipnosis, de ese sueño, ese maya le llaman en la India. Vamos a ver cómo las palabras de los grandes gurúes estaban anunciando estos tiempos y que casi ya son hasta antiguos, pero hay que honrarlos. El vedantismo ya es antiguo, el tantrismo superó al vedantismo. Vamos a ver la historia de la evolución de la India y sus culturas, cómo empezó con el hinduismo, siguió con el jainismo, siguió con esto, y siguió con el budismo, y siguió con el yoga, con Patanjali, y fue budismo, y después vino el tantrismo, y ahora es nada, se van los sismos. Pero todo esto está evolucionando, y fue necesario, pero hoy es un museo estudiar esos libros o ir a esas iglesias. Es miedo a Dios, es dualidad, es karma, y no que todo está en un proceso de evolución. La teoría del Dharma lo dio la física cuántica, todo está siempre perfeccionándose. No puede haber un estancamiento eterno, de llegás a un lugar eterno y estás todo el día ahí con la túnica tocando el arpa hasta que te mueras nunca, porque no te vas a morir. ¡Qué aburrido! Y entonces aparecen las teorías evolucionistas, pero hay teorías evolucionistas donde el más fuerte es el que va a dominar la Tierra, y apareció un nazismo. Y después se habló que la fortaleza estaba en la conciencia y no en la fuerza del temor. Pero se habló de un Dios que se le teme, y se creyó que a la religión había que temérsela, porque como es arriba es abajo, y todo esto fue evolucionando. Y no es que voy a hablar mal de nada, porque voy a contarle lo que hablan, y si hablan somos muchos los que hablamos mal, pero ya es casi una conciencia, es, bueno, dejá. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Yo ya busqué, indagué a los parientes por esto, que aquello, pero ¿y por qué no se me va tal adicción? Y porque creces en la sala de Inquisición y te estás castigando. Porque creces en la sala de Inquisición y te estás castigando. Acá no hay ancestros. Acá tenés una idea vos. Creces en el castigo de Dios aún. Por eso llevas el moño rojo para que no te envidien, el cuernito colgado. Pero está mal o está bien, ni bien ni mal. Pero vivís ese sistema de creencia. Pero no es la verdad, no es tu verdad. La verdad la podés modificar. La última verdad es que no hay una única verdad. Cada uno de nosotros es la verdad. Y por empatía vamos haciendo masas críticas. Algunas son críticas y algunas son crísticas. Son crísticas cuando nos estamos conectando gente que cree en la bondad del ser humano, que cree en la impecabilidad del ser humano, que cree en la palabra de honor. Dice, yo lo llamé masa crística, pero científicamente se llama masa crítica. Sheldrake. Y después lo voy a explicar qué es lo del mono 101. Y ¿fue evolucionando Sheldrake? ¿Se quedó ahí? No, tiene que ver lo último, pero primero hay que entender más el mono 101, porque no vas a entender lo otro. Es como que no te va a faltar algunas vocales y algunas consonantes para entender el vocabulario completo, más nuevas palabras que aparecen, más nuevas letras, porque estamos entrando en otro modo de matemática en el pensar, sentir y actuar. Son nuevas matemáticas superiores que, vuelvo a repetir, que programas como las películas de Netflix te están mostrando esa nueva mecánica cuántica en ciertas películas que vos decís, o esto es locura o esto ya pasa, y nos están ocultando. Y para mí es esa última, ya pasa y nos están ocultando. Y entonces todo esto, cuando aparece otro que estuvo ahí, allá, y aparece, que no, ya se investigó, ya la máquina del tiempo ya se descubrió, está dentro nuestro, son estados de conciencia.
Y vamos viendo que hay mucha fantasía, porque la fantasía está cuando cuando dicen que los Illuminati, que nos están manejando, que nos van... Ahí no hay mecánica cuántica. Ahí es más de lo mismo. Miedo a la vida. Y la vida no tiene miedo, ¿sabes? ¿Sabes que una semillita puede salir una florcita en el medio de un desierto porque se le cantó ser viva en el medio de un desierto? ¿Sabes que hay coraje? La vida trae coraje, la vida no tiene miedo. Si hay miedo, no es vida lo que te está mostrando, es más de lo mismo. Otra religión que se llama la conspiración. ¿Qué es una religión? Formada por los conspiradores, a lo mejor, a los que dicen que nos conspiran mal. Y no lo sé, la verdad me distrae. Yo me ocupo de investigar lo que me da vida. Y ni lo juzgo, ni lo condeno, ni lo puteo, ni me revelo. Yo descubrió la psicología transpersonal 3 arquetipos que no nos dejan salir del sistema de sistemas de creencia que no son movibles dentro nuestro. Yo no digo que son malas, sino que nos mantienen estancados. ¿Qué es? La conciencia del pastor, la conciencia de la oveja y el rebelde. Y no nos deja salir de la dualidad. Entonces yo no me rebelo, yo no soy pastor, ni pretendo que me sigan. No quiero formar gurúes, no quiero formar escuela, por eso Ateneo. Y que sea una dinámica que después la pueden crear en cualquier lado del mundo, con programa de radio y todo, si quieren. Se puede todo, pero con otro abordaje. ¿Dónde está ese abordaje? Dentro nuestro. Y le voy a demostrar con esta ciencia. La psicología transpersonal va hablando de esa evolución que está haciendo el ser humano, donde está dejando estas 3 condiciones, ni rebelde, ni pastor, ni oveja. ¿Y quién aparece ahí? Yo. Pero acá no se llama yo, se llama soy. O yo soy junto. La psicología transpersonal da herramientas, técnicas, diagnóstico y abordajes creativos, abordajes... Hay gente que le gusta más hablar, más intelectuales, más de la palabra hablada. Hay técnicas no verbales, que está la meditación. Se incorporó en la psicología transpersonal, sobre todo grandes autores como Stanislav Grof, que la meditación, o Claudio Naranjo. No sé, se los nombro porque vamos a trabajar a Claudio Naranjo. La meditación y la terapia. Y hay muchos tipos de meditación y vamos a estudiar a Osho con todas sus meditaciones. Porque Osho fue un psicólogo transpersonal sin título. Y Krishnamurti fue un psicólogo transpersonal sin título. Pero decían cosas, ¿eh? Y Eckhart Tolle es un psicólogo transpersonal, pero sin título. O sea que vos también podés ser un psicólogo transpersonal sin necesidad de un título. Y ayudarte y ayudar. Porque el psicólogo transpersonal tiene una consigna. Empiezo por mí. Yo no puedo dar lo que no incorporé. Y eso se llama experimentar. Basta de conocimiento. Sabiduría igual experiencia. Con conocimiento. Da una alquimia sabrosísima. Entonces la psicología transpersonal te dice que vos podés lograr estados de conciencia. Lo podés lograr con un cuenco. Lo podés lograr con musicoterapia. Lo podés lograr con danza terapia. Lo podés lograr con arte terapia. Lo podés lograr con Zen-Tangle, lo podés lograr, hay muchas. La neurociencia investiga 2 elementos fundamentales donde él mide. Hay que ver para creer, entonces apareció la tecnología que nos permite medir el cerebro y la tecnología de medir la sangre, qué componentes químicos tenemos. Y se descubrieron que cada glándula tiene componentes químicos de acuerdo a los estados de conciencia. Entonces se puede medir que una persona dice que está meditando, pero no sale despierta el área, los 2 lóbulos cerebrales, no tiene el colorcito violeta el cerebro, tiene el colorcito rojo, que significa que está en beta.
no en alfa, en teta o en delta, y se imaginan cómo se refinó, que mide el cerebro y mide en el área del cerebro, neurociencia, y endocrinología, neurociencia. Cuando una persona está en un estado expandido, su sangre se mide y aparece un componente, la pinotalina, que está en la glándula pineal. Y esa persona está en estado de éxtasis. Y se descubrió cómo se puede lograr sin necesidad de seguir ninguna religión. Y cómo se altera la conciencia a conciencia, con meditación, con plantas sagradas, con respiraciones, como la respiración unificada. La respiración cuadrada altera la glándula pineal. Inhalo, retengo, exhalo, y más cuando me sé uno. Es una conciencia que crea químicos. Entonces la neurociencia está midiendo los químicos y qué áreas del cerebro, y ya encontraron y miden como cerebro al corazón, que según cuando hace Reiki tiene una frecuencia, y cuando está en oración profunda hace otra frecuencia, que no se llama teta, delta, alfa, beta, y lo está investigando la neurociencia. Este libro que les muestro, que se llama La biología de la transformación, la conexión divina, el cerebro espiritual, el nuevo mapa del cerebro, explica todo esto. ¿Qué áreas del cerebro se despiertan? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa cuando se cura? ¿Qué pasa en el milagro? ¿Qué áreas? ¿Cómo se estimulan las áreas? ¿Qué pasa con las neuronas espejo? Que está alguien ahí en la televisión que se cayó y se dio, no sé, y se pegó justo acá entre medio del cuerpo y todos hacemos ¡ah! Y nos agarramos, ahí están trabajando. Y esas células espejo copiamos a nuestros padres, copiamos a nuestros maestros, copiamos a los presidentes, a los líderes, o hay neuronas que me conectan con algo multidimensional que se lo llamó el espíritu, y hoy es multidimensional. Y entonces la psicología transpersonal busca el método, busca el diagnóstico a través de dibujos. ¿Qué pasa cuando está el cerebro en ese estado? ¿Qué dibuja? ¿Qué colores elige? ¿Cómo trabaja? Transformándose más que en un diagnóstico, en una técnica de concientización consciente de lo que quiero despertar. ¿Qué pasa con los sonidos? ¿Qué pasa cuando no hay consonantes? ¿Se acuerdan? Voces unificadas. Las vocales trabajan niveles teta-delta, las consonantes no. Ahí se perdió la magia. Y hacemos cantos con vocales, cada uno la nota que siente, y todo eso sana. ¿Qué es sanar en realidad? Reconectan partes dormidas que me autosanan, que me autodefinen de un nuevo modo, que me hacen sentir nuevas sensaciones. El amor por ahí, pero no el amor de pareja, el amor personal, por todo. Se traduce en amistad, se traduce en otro modo de pareja, se traduce en muchos modos. Y entonces está, ¿qué pasa en la medición hormonal de una sexualidad genital? ¿Y qué pasa en las hormonas de una sexualidad en el amor? ¿Y qué pasa en las hormonas de un estado expandido de la conciencia y la sexualidad? Que es la sexualidad en el nuevo paradigma. Vamos a ver autores. Pero ya algo había investigado el Tantra. Ya algo había olfateado, pero ahora se investigó más. ¿Y qué hace la mecánica cuántica? La mecánica cuántica cuenta de que estos procesos individuales se puede transmitir a la familia, se puede transmitir a los parientes, a los amigos,
por el campo unificado. El enrejado cósmico, la rejilla, la red de Indra, el akasha. ¿Es fractal? Todo, ahí está el fractal dentro del fractal, ahí está la teoría del holograma. Vamos a verla. Todo está en cada parte representa el todo. Yo puedo acceder ahora a esas partes. Física cuántica. Entonces la física cuántica permitió Sheldrake entender que si yo sano a una persona, el emergente cura a la familia. Sistémica, constelaciones familiares. Entonces está todo conectado. Y las religiones, algunas personas llegaron a estos estados. Pero hay que traducirlo en su poesía, la poesía de Rumi, la poesía de Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Son cuánticos, pero lo hablaban con palabras sencillas y con poesía. Y te lees un escrito de San Juan de la Cruz subiendo al Carmelo y te está hablando de la ascensión de la conciencia que está explicándose en la neurociencia y la física cuántica. Eran avanzados. Vamos viendo que todo tiene relación con todo. Religiones comparadas, cómo fue evolucionando la conciencia masiva de lo que era, la religión es masiva, y cómo fue estancándose y superándose y trascendiéndose. La mecánica cuántica ya están entendiendo que tiene que ver con todo un campo unificado que se aprende de sí mismo, y lo que yo aprendo te lo enseño por espejo nomás, por conciencia, y más cuando se hace a conciencia. La psicología transpersonal que me permite entender procesos de que la verdad es mi propia. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de la fidelidad? ¿Cuál es la verdad de la pareja? ¿Cuál es la verdad de ser padre? Y se está replanteándose todo, pero con prolijidad, impecabilidad, con nueva libertad interior de decir, ¿y si estamos de acuerdo, dónde está el problema? En criar a un hijo de tal modo o en no criar al hijo para que el hijo se críe a sí mismo, pero lo estimulamos con distintos permisos. ¿Y qué viene a decirte? ¿Eso es del diablo o eso es de Dios? Por eso la evolución de la religión es que hoy, amigo, no muere. Fue parte de un juego. A ver, ¿cómo puedo decir? Fueron las rueditas de la bicicleta para que no me caiga, pero ya, o sea, hay que sacarla. Además, ni bicicleta, podés volar. Entonces, ¿y si lo explicamos con autores? ¿Y si lo explicamos con cómo fue seleccionándose la física cuántica para esto, para entender esto, y aquello para entender lo otro, y aquello para entender aquello otro? ¿Y cómo esto se conecta con el mapa de la conciencia, con la psicología transpersonal, la neurociencia? Y si la neurociencia está descubriendo que la belleza está en la mirada del que mira, ¿no existe lo bello? Y eso lo descubrió la neurociencia porque ve que parte del cerebro toca. Bueno, y por eso yo le puse ahí un periódico mensual donde la neurociencia explica por qué lloramos, porque soñamos, que es una pesadilla, desde la neurociencia. Pero quiero que lo investiguen ustedes, está en la página esa. Es una página que hay como unos cerebritos ahí, que es un periódico mensual de neurociencia, de grandes investigadores. Investigadores que tengo ahí, un tal Francisco Rubio, La conexión divina, el cerebro y la espiritualidad y la evolución cerebral, que te explica que los estados extáticos de Teresa, de los estados de arrobamiento, hoy son estados que se pueden conseguir en forma natural por la evolución que hizo el hombre. Pero como no crees que lo podés lograr, no buscas esa compuerta para despertar. ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Porque si no conoces que tu computadora tiene ciertos programas, no los usás. Y cuando los conoces, los empezás a usar. La idea de hacer este Ateneo es empezar a usar la mayor cantidad de nuestro cerebro, puede ser, emociones, puede ser. Bueno, vamos a ver a Daniel Goldman, inteligencia emocional.
inteligencia espiritual. Vamos a ver sus test, vamos a ver cómo ya quedaron chiquitos, cómo al ver una persona ya la testeás. Se escanea fácil a alguien dónde está, en qué nivel está, porque todo habla, la ropa habla, el corte de pelo habla, hablar mucho, ser callado habla, repetir ciertas palabras habla. ¿Cómo se llama? Porque tal cosa, ¿cómo se llama? Y esa persona tiene algo que quiere saber cómo se llama, a lo mejor su verdadera madre, porque sabe que no es ella la verdadera madre, porque lo sabe a nivel neurociencia que es adoptado y no se lo dijeron. Entonces dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, digo, a modo de ejemplo, no es que todo el mundo que diga cómo se llama es huérfano, ¿no? Pero se estudia. ¿Y cómo? ¿Y qué mejor que estudiarlo desde uno mismo, haciendo la propia búsqueda, el propio motor de búsqueda? ¿Cómo se llama? Bueno, esto, diagnóstico se llama. La neurolingüística sería también relacionada a eso, ¿no? ¿Cómo? La neurolingüística. La neurolingüística. Después vamos a tener en la formación que vamos a autotener, va a estar el coaching. Va a estar el coaching. Y esto se aplica en la criminología, esto se aplica en la gente. Bueno, se está aplicando en la neurociencia hasta en personas violadas, ya se conoce cómo es su conducta, ya saben los médicos forenses cuando una nenita viene, que el padre la trae con problema en la garganta, pero violada, ya se sabe todo. Neurociencia, neurodecodificación, programación neurolingüística, bueno, vamos, hay mucho. La New Age trajo mucho de todo esto, ¿no? Pero se fue seleccionando. Sí. Hay una nueva búsqueda que es a través de los gestos. Bueno, ahí está programación neurolingüística. Neurolingüística sería. Claro, pero ya viene de hace tiempo, que cuando alguien está hablando y mira para el lado para arriba y para la derecha te está mintiendo, ya se sabe. Sí. Los gestos. Bueno, todo esto lo vamos a estudiar porque hoy ya estos libros están archirregalados por internet. Pero el tema es que te explique alguien en una hora todo eso. No quiero hacer 3 módulos de 6 meses. Mira, esto, esta es la lógica. Porque la evolución, repito, tiene que ver con la síntesis. Y hay mucha síntesis, investigadores con síntesis, y mi síntesis la tengo que activar. Lóbulo derecho, por supuesto. Que es una visión macrocósmica, instantánea, exacta, de pum pum, es esto. Y después puedo meterme y ir a lo microcósmico, y puedo ir a la casa, puedo ir al comedor, puedo ir a ese rincón del comedor. Yo puedo hacer visiones macro y microcósmicas. Y todo esto marca una nueva dinámica grupal, que es la que quiero sorprenderlo de cómo vamos a estudiar. Se los voy a explicar en los próximos encuentros. Cuál va a ser el modo de estudio, que la palabra estudio también hay que redefinirla, porque van a tocar lo que tienen ganas de aprender, no van a estudiar para dar examen lo que dice el programa. Esto es otra pedagogía. Es una pedagogía que ojalá esto se lleve a los padres a sus hijos, para que aprendan sus hijos a ir a la escuela y también a investigar de este modo. Curioseen, métanse, busquen el pastito, miran el olor del eucalipto seco y el olor del eucalipto en el verano, que diferencien los olores, que hagan juegos de adivinación de qué estás oliendo, menta. De qué ser catadores de la vida. Entonces, yo les voy a contar un poquito ahora cuáles son los temas que voy que voy a abordar. Surgiendo un nuevo paradigma, Ateneo nuevo paradigma. El tema es la evolución consciente. Todo va ahí. Psicología transpersonal, vamos a estudiar a Jung, Ken Wilber, Stanislav Grof,
Vamos a estudiar con Elizabeth Kubler-Ross y otros autores tanatología, la muerte consciente, con un tal Reyes y Elizabeth Kubler-Ross. Psiconautas, plantas sagradas, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira? ¿Es droga o te saca de la droga? Es lo último. Vamos a estudiar a Claudio Naranjo, coaching ontológico, inteligencia emocional, a Joseph Campbell en los mitos, el hombre de los 1000 rostros, y todo lo que es psicología sistémica y constelación. En la neurociencia vamos a ver a muchos autores, a un tal Francisco Rubio sobre todo, que en neurociencia es el que investigó junto con un equipo grande de neurología, neurociencia y espiritualidad, los estados expandidos de la conciencia a los estados alterados de la conciencia, la diferencia. El nuevo mapa del cerebro, las últimas investigaciones que se descubrieron, que está ahí el libro, que está investigando la neurociencia, qué capacidades tenemos que no sabemos que tenemos. Y neurociencia cognitiva, que es la neurociencia en el arte de aprender y enseñar. Es más para maestros o para padres, ¿no? Después de la mecánica cuántica, vamos a ver a Sheldrake, vamos a estudiarlo desde Einstein hasta ahora, y hay una tal Sonia Fernández Vidal que está por YouTube, tiene sus libros, yo ya me lo compraron en España, yo cuando llego traigo los libros, que es la más clara pedagoga para explicar de un modo muy sencillo la mecánica cuántica, que tiene mucho que ver con el quartz y llegar a ese estado de conciencia. Y después de nueva espiritualidad vamos a ver a Michael Newton, Krishnamurti, Osho, revisión de filosofía. Vieron que se hizo una revisión de la historia, se está haciendo una revisión de la filosofía con nuevas interpretaciones. Porque todo es por interpretación del que lo lee y el que lo escribe y lo hace legal. Esto se va a estudiar en la universidad, y hoy se descubrieron que hay genios que descubrieron, claro, al descubrirse la arqueología y la antropología nuevos o libros nuevos, se modificó todo lo que creemos que funciona el cuerpo físico. Aquí hay un libro que se llama La biología de la transformación. Nos vamos a descubrir que tenemos enzimas para vivir 180 años como mínimo, que la enfermedad es más un producto psicosomático que real. Tenemos enzimas que de envejecer sería hasta los 28 años y no más modificarse el cuerpo. Pero está el pensar es crear, que se habló de la vejez, está el pensar es crear, que se metió ante la biología, pero está pulsando a que no, basta, no se envejece más, basta, no te estás enfermando, te estás curando de algo. Dr. Hahnemann explica que las enfermedades tienen una alta dosis de curación. Lo vamos a ver acá. Bueno, esta es la primera invitación de los 3 encuentros. Las próximas voy a definir más qué es neurociencia, qué es esto. Y la última, y voy a empezar a explicar la metodología de trabajo. La metodología de trabajo se va a trabajar con grupos de temas, aún con gente de México o de España, donde van a trabajar un tema por WhatsApp, formando pequeños grupos de investigación. Y lo van a empezar a grabar, y lo van a empezar a investigar, y nos van a empezar a dar lo último de lo último. Y eso se va a ir poniendo en páginas, más la deducción de ellos, y yo lo subo a internet. O lo vamos a escuchar en grupo acá, la deducción que sacaron de Jung, de un grupo que lo estudia en España, sobre todo los sueños. Porque Jung también se divide en distintos arquetipos. Arquetipos, Jung, sueño, Jung. Entonces unos van a trabajar arquetipos. Los arquetipos de Jung se clasifican
por ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo, sombra, máscara, ánima, animus, anima, animus, plenitud, sí mismo, yo. Y dice que uno tiene una vivencia de vida en cualquiera de estos estados de conciencias arquetípicos. Hay que llegar a yo, a sí mismo, a soy. Entonces dice que nosotros, tomo la carta de los 22 cartas del tarot, nosotros tenemos o circunstancias o momentos de mi personalidad o con personalidades que están esos 22 arquetipos. Y hay que trascenderlo. Pero a veces, ¿cómo trascenderlos? Claro, porque a veces están en sombra, el loco, está loco, internado, y a veces está en sí mismo o yo, y sos un iluminado, con el mismo loco. Y está la pareja sombra, y está la pareja sí mismo, y está la pareja ánima, que es el machista, y el animus, que es el feminista, y el tipo te muestra cómo es una lectura, y puedes saber dónde estás y cómo pasar, no importa en qué arquetipo estás, al arquetipo, sí, hay arquetipos y arquetipos. Entonces pasas de sombra al sí mismo o a plenitud. Y entonces eso, no me lo explicaron antes, y se lo explico yo. Y yo se lo expliqué. Entonces, vamos a aprender a observar, vamos a aprender lo que fueron los mitos, vamos a Joseph Campbell, vamos a los mitos de inicio, vamos a los mitos cuando alguien es mayor de edad, cómo se vivían en las distintas culturas, vamos a ver cómo quedó el inconsciente colectivo versus la masa crítica. Vamos a salir del inconsciente colectivo para crear masa crítica que está por encima del inconsciente colectivo. Vamos a darnos cuenta de que tenemos todavía modos de vivir presidentes arquetípicos. Y salimos de eso. Entonces hay sociólogos, asistentes que están estudiando todos los arquetipos y los políticos. Y las culturas del mundo. ¿Por qué emperador? ¿Por qué rey? ¿Por qué feudales? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué evolucionó? ¿Por qué cayó un rey pero vino el emperador? ¿Qué evolución tuvo un Bonaparte con respecto a los reinados que terminaron con él en Francia? ¿Qué evolucionó? Pero ¿quién lo hizo evolucionar a él? Y vamos a ver que, pero todo eso era como un niño que creció a ser adulto. Es que la historia de la humanidad es la historia de un hombre, de niño a adulto, y estamos por tocar los 21 años de edad. Y me interesó hacer este tipo de Ateneo. En el Ateneo yo voy a dar cuadros sinópticos, pero muchos van a hablar ustedes cuando hagan investigaciones individuales, pero mejor es grupal. Voy tirándole la idea de cuál va a ser la mecánica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estamos por terminado el primer encuentro de esto que tiene que ver con surfeando un nuevo paradigma. Le decimos a la gente que nos escucha hasta el próximo ahora. Hasta la próxima hora. Chaucito.